Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Pues vamos a hacer un video referente a los huevitos falsos, porque por ahí un amigo me comentó que dónde conseguía yo los huevos, entonces yo los hago amigos y les voy a enseñar cómo. Pues bien, vamos a poner el celular aquí. Miren, estos son los huevitos que yo uso, solamente uso uno por nido, ¿vale? ¿Con qué los hago? Los hago con plastiloca o se puede usar plastilina epóxica, amigos. Solamente es cosa de hacer los huevitos al tamaño, más o menos promedio. Esta es la que usamos aquí, plastiloca, que no es otra cosa que plastilina epóxica. Entonces vamos a sacarla, en este caso son dos. Es una de color verde y una de color blanco, ¿vale? Entonces estas se mezclan y básicamente no tiene mucho chiste, amigos, es de hacer bolitas. Ahora sí que vamos a ir haciendo. Yo aquí voy a arrancar la mitad y de este lado también voy a agarrar la mitad para no desperdiciar tanta, porque pues ahí tengo los huevitos, ¿vale? Miren, esto es lo que voy a usar. Básicamente vamos a mezclar. A mí esta plastiloca me costó 25 pesos, amigos, entonces es muy económico. Realmente salen varios ahora sí que de los dos tubitos te salen más o menos. Bueno, vamos a hacerla toda para ver cuánto es que sale. De todas formas, yo no la voy a usar ahorita. Y así vemos cuántos huevitos salen de una plastiloca de 25 pesos. Permítanme, que es que está pegajoso y se queda todo pegado. Amigos, si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Vamos por esos 10,000 suscriptores, vamos en los 1800, entonces todavía le falta, se ve lejos la meta, pero ya logramos lo más difícil, amigos. Ahora sí que ya con el tiempo vamos a ir sumando suscriptores y espero llegar a ese objetivo. Bien, pues vamos a mezclar todo bien, bien, bien. Hay una que venden que es de barra grande. Esa es la plastilina epóxica. Con esa también solamente necesitan comprar ahora sí que los colores, el verde y el blanco, para que los huevos queden más o menos de este tono. Que también hay muchos que le ponen huevo blanco a los canarios y lo aceptan bien, pero yo uso esta. Para mí es más fácil porque el paquetito de huevos, aparte de que tienes que ir por ellos en caso de que te los entreguen en cualquier metro, es pasajes, tiempo, y también si los pides por internet es pagar envío más el costo de los huevos. Entonces realmente en cualquier lapalería, ferretería puedes ir y los consigues la plastiloca, 25 pesos, y es todo lo que te vas a gastar, ¿vale? Bien amigos, pues ya aquí ya está bien mezclada, miren, ya quedó ahora sí que del color. Y solamente es, tomas un cachito y lo amasas, le das vuelta. Ahora sí que quede el huevito, miren. Ya nada más es cosa de ir dándole forma con los dedos y el tamaño que quede más o menos similar a esto. Si ven, quedó muy grande. Entonces le arrancamos un cachito. Ahora sí que la idea es no hacerlos tan grandes.
ni tan chiquitos. Ya le empezamos a dar forma de nuevo con los dedos. Y vamos a ver, déjenme le acomodo la punta también para que no quede muy alargado. Bien, vamos a ver, miren, ya quedó más o menos al tamaño que es. Y este ya lo podemos dejar secando. Si pueden dejarlo en un lugar, por ejemplo así la jaula que está ahí, para que no se quede ahora sí que aplastado de abajo, miren, porque estos que hice anteriormente los dejé sobre una lámina y quedaron planos de la parte de abajo, miren. Entonces de esta manera vamos a ir haciendo todos los huevitos, amigos. Yo les pauso el video y regreso cuando ya estén todos hechos para ver cuántos salieron y no hacer tan largo el video, ¿vale? Déjenme termino este y ya pauso el video. Perdón si se mueve, pero es que lo tengo sobre una jaula, entonces de esta manera me ayudo para poder hacer el video y que quede mejor. Miren, ya nada más lo comparo con otro y está del tamaño. Ok, amigos, pues pauso el video y sigo haciendo los huevitos para ver cuántos salen. Va, un saludo. Bien, amigos, pues ya regresamos. Ahora sí que ya casi termino. Y hasta ahorita llevo 5, ¿vale? Esos a mí me alcanzan para 5 jaulas. Ahora sí que es uno por jaula. Y de esta manera es como yo hago los huevitos falsos, ¿vale? Creo que este va a quedar muy chico. Vamos a tratar de hacer 2, porque a veces las canarias ponen los huevos muy chiquitos, amigos. Entonces casi siempre los huevos que son muy chicos llegan a ser huevos de celo, o le faltan nutrientes a la canaria y se tiene que administrar ahora sí que alguna vitamina, algo para ayudarle a la canaria que los ponga bien. Nada, mejor lo tomo y lo hago de un tamaño, porque si va a quedar muy chiquito. De esta manera ustedes pueden hacer sus huevos y ahorrarse dinero, tiempo, porque realmente está muy rápido. En 10 minutitos ustedes ya pueden tener ahora sí que sus huevitos para la temporada. Y 25 pesitos, amigos, no les cuestan más. Ahora sí que se ahorran tiempo y son de gran ayuda. Por ahí un amigo comentó, me parece que fue en un grupo de Facebook, que el poner huevos es una pérdida de tiempo y ¿cómo se llama? Y un gasto innecesario. Y en parte sí tiene razón, amigos. ¿Por qué? Porque los huevitos, si ustedes se dan cuenta, van quitando uno por día. Entonces es un día perdido, 2 días perdidos, 3 días perdidos, y al cuarto se los ponen y mientras ya perdieron 3 días, ¿vale? Pero
a la vez no, porque si ustedes los dejan va a empollar este primero, luego este y al último van a hacer este. Entonces, por lo tanto, este va a estar muy chiquito y a veces no le dan de comer. Solamente que ustedes lo estén embuchando. Entonces, de esta manera podría salir adelante este pollo, porque si no está difícil y estos tres quedarían vivos y este moriría. Entonces, amigos, miren, salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huevitos de una barrita y me sobró 2 cachitos. Ahora sí que 2 cachos son lo que sobró. Ahí está el video, amigos, para que ustedes puedan hacer sus huevitos. Ahora sí que la manera más fácil, económica y de mucha ayuda para sus canarios cuando estén poniendo sus canarias. Les va a ayudar demasiado. Les dejo el video, estamos pendientes, amigos, suscríbanse al canal, vamos por el siguiente objetivo, ahí estamos, bye.